¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. En este caso me veis con un plato un poquito diferente. Vamos a hacer algunas entregas de Cuna de Talentos, no sé si decirlo versión online o digital. En este caso tenemos al otro lado a un entrenador de baloncesto. Repasaremos su trayectoria y también el proyecto en el que está inmerso ahora mismo. Por eso recibimos ya en Cuna de Talentos a Evaristo Pérez. ¿Qué tal, Evaristo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, vamos a empezar, si te parece, podemos decir por el final. Háblanos de cómo llega este nuevo trabajo para ti en Liga Femenina, que bueno, recuerdo cuando se confirmó el fichaje que decían, ¿quién es Evaristo Pérez? Bueno, explicaban un poco porque llevabas unos años sin estar desconectado en el baloncesto, pero no en el baloncesto profesional. Bueno, sí, la verdad, como tú acabas de comentar, ¿no? Que quizá no estaba en primera línea, pero nunca he llegado a estar totalmente desconectado, ¿no? Antes estaba muy ligado a mi otro trabajo, la docencia en Burgos, y como tal, pues tenía que estar cerca de mi ciudad, ¿no? Para acometer distintos proyectos. En este sentido, cuando me llega la oferta de Leganés, pues la verdad es que, como yo suelo decir, aguanto todo menos la tentación, ¿no? Y esa tentación de volver a estar en Liga Femenina, una liga que conozco muy bien y que además, no solo a nivel estructural, sino a nivel de jugadoras, hay muchas de ellas que a lo largo de todos mis años en Federación Española con las distintas selecciones por categorías, pues yo creo que hoy por hoy en todos los equipos a los que me he enfrentado hay alguna jugadora que he dirigido en el pasado, ¿no? Entonces me atraía la idea y tampoco tuve muchas dudas desde el principio. A pesar de que estaba en otro proyecto muy ilusionante, pero era un proyecto de cantera y de largo recorrido en Logroño, con Club Baloncesto Verón, Clavijo y Fundación Búho Blanco, pero ellos me dieron todo tipo de facilidades en cuanto se produjo la oferta de aquí de Leganés. Y como te digo, a mí me resultaba un reto, perdón, atractivo y no lo dudé mucho. Y como decías, al final no te has despegado del baloncesto en ningún momento bueno, por unos o por otros motivos. Imagino eso que decías que yo creo ha pasado con algunos entrenadores que hemos tenido aquí y que también ha sido especial. Decir, bueno, después de años de estar con muchas selecciones inferiores, ahora estarte enfrentando a esas jugadoras que habías entrenado, pero desde que habías estado la última etapa en Liga Femenina y ya viéndote, digamos, dentro de esa liga de nuevo. No sé cómo has visto cómo ha cambiado en estos años, porque imagino no sea lo mismo, aunque has ido entrenando a todas esas jugadoras, lo que luego te has encontrado dentro. Bueno, mira, vamos a ver, con respecto a esto, porque sí que es verdad que es una pregunta recurrente, ¿no? Y Imagino. siempre las comparaciones son odiosas, es que es comparar unas épocas con otras es muy difícil. Claro. Yo suelo decir que aquí en la liga, como en otros muchos aspectos de la vida, tiene un carácter cíclico, o sea, siempre hay etapas de un mayor nivel, de bajar nivel, de volver a rearmarse, volver a estar arriba, ¿no? En ese sentido, yo estuve mis años en Liga Femenina en unos momentos en los que la Liga Femenina era una liga muy competitiva, con jugadoras de muchísima calidad y de muchísimo talento, ¿no? Quizá luego se produjo una recesión y una bajada en cuanto al nivel, pero yo creo que ahora en los últimos años se va recuperando y vamos hacia, yo no sé si parecido o igual o superior nivel al que hubo hace unos años, pero sí que es verdad que progresivamente va aumentando este nivel y se está viendo que los clubes cada día son más competitivos, pueden fichar y acceder a jugadoras de mayor calidad y por eso la liga en estos momentos yo creo que está siendo muy igualada, muy atractiva y de un nivel, no voy a poner un dato objetivo porque es imposible, pero de un nivel muy alto y muy exigente para todos los equipos. Y como dices, bueno, muy exigente. No sé si todos estos proyectos que estamos viendo, quizá el más reciente puede ser el de Valencia Basket, que más crecimiento ha tenido estos últimos años. Pero tú, ¿cómo te encontraste a Leganés? Lógicamente, pues bueno, un equipo nuevo en la categoría. Y cómo te encontraste tú un poco la situación en el equipo? Hombre, vamos a ver, hay que ser realistas. Cuando yo llego al equipo ya es con la temporada empezada y cuando
se toman este tipo de medidas de cambios de jugadoras o cambios de entrenador en este caso, es porque algo no funciona como el club lo tenía previsto inicialmente, ¿no? Entonces yo llego y la situación no es la más idónea. Sí que es verdad que todavía es en el comienzo de la temporada y queda mucho tiempo para reajustarse, para rearmarse y para reorganizarse, ¿no? Mm. Pero también es verdad que la liga nos está deparando muchas zancadillas, por así decirlo, muchos contratiempos. A mí no me gusta quejarme porque yo creo que cada equipo tiene sus propias cruces y sus propios baches y sus propios problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que en este sentido nosotros, con ese mal comienzo que hubo de temporada, hemos intentado mejorar, hemos intentado progresar, rearmarnos y demás. Ha habido cambios de jugadoras y todo esto unido a las circunstancias especiales que hacen que la liga dentro del periodo COVID está siendo muy extraña, Mm. con muchos partidos aplazados, con equipos que de repente están muy bien, pero luego ya no tanto en razón de los contagios en las plantillas y demás. Está siendo una liga realmente extraña. Y como te digo, que yo no me voy a quejar ni más ni menos que otros, porque repito que todos los clubes estamos teniendo problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos estado irregulares, que tuvimos una época muy buena allá alrededor de noviembre, acabamos siendo muy competitivas, pero luego, en razón también a circunstancias del mercado, nuestra plantilla se vio alterada por altas, por bajas de jugadoras, entonces esto quiere decir también un cambio de roles dentro del organigrama a nivel individual de cada una de las jugadoras. Luego nos vino COVID, etcétera, etcétera. Al final, no vamos a echar culpas a ningún empedrado. Estamos donde estamos y somos lo que somos. Somos, yo creo, no sé si me equivocaré, pero creo que somos el único equipo recién ascendido y que nunca ha tenido experiencia previa en la liga. Quiero decir, si mis informaciones no son erróneas, el Leganés tiene 15 años de historia, Justo, sí, sí. creo que este es el 16º. Entonces, ha venido siempre desde abajo y es la primera vez que alcanza la máxima categoría. Quiere esto decir que tiene mucho que aprender y todavía tiene mucho recorrido. Y el club que asciende por primera vez, yo lo he tenido como experiencia también en carnes propias, en otros sitios, en otros lugares, siempre acaba pagando, perdón, un peaje. Un peaje, yo no hablo de peaje única y exclusivamente deportivo, un peaje estructural, un peaje de difusión, un peaje de darse a conocer, un peaje en todos los sentidos. Y eso es lo que estamos pagando. Quiero ahora, y no quiero compararme con ningún otro equipo, pero Ferrol, por ejemplo, acaba de ascender con nosotras, pero Ferrol tuvo épocas pasadas ya el equipo en Liga Femenina anteriormente. Otros equipos modestos, Promete, por ejemplo, ¿no? Pues ha tenido sus etapas de equipo ascensor, arriba, abajo, volver a ascender, ¿no? Esto quiere decir que cuando asciendes la primera vez es muy difícil mantenerte, uno o varios años, ¿no? Pero aprendes de esa experiencia, aprendes porque en el momento que luego bajas, porque eres un equipo quizá modesto y humilde, y puedes acceder de nuevo a volver a ascender, ya tienes un aprendizaje y una experiencia previa. Eso es lo que todavía nosotros no tenemos. Es la primera vez que asciende el club a esta categoría. El club quiere agarrarse con uñas y dientes a la misma. Tanto la plantilla como el staff técnico estamos por un único objetivo, que es intentar el mantenernos dentro de la misma. El esfuerzo va a ser al 100% y en eso yo creo que nadie tenemos ninguna duda de que vamos a emplear toda nuestra concentración, intensidad y actitud, como a mí me gusta siempre decir, para alcanzar los objetivos. Pero bien es cierto que lo que te he dicho no es una opinión, es una realidad. Somos el único equipo que veníamos sin ninguna experiencia a la liga y bueno, pues estamos intentando agarrarnos a ella. Yo no sé si, bueno, esto evidentemente habría que preguntarlo a la otra parte. Quería que hablásemos también de toda tu experiencia como, como docente, sobre todo enfocado en la parte de baloncesto. Y ahora te estaba escuchando y veía un poco también esa, esa parte, ¿no? Tú ya como, como docente también, bueno, voz de experiencia de muchos años y haber vivido, pues bueno, situaciones de todo tipo, tanto a nivel profesional como como amateur y un poco yo creo que era interesante, más allá del hemos ganado, hemos perdido, la racha que llevamos, pues la reflexión que has compartido con nosotros de situación del club a todos los niveles, por así decirlo. Bueno, es que yo te diría, a ver, sí que es verdad, como tú dices, vamos, mi experiencia docente
pues es amplia, claro. Son más de 40 años dando clases y sobre todo en un margen de edad que es la secundaria y bachillerato, pues muy determinante en la vida de cualquier persona, ¿no? Eso me ha dado una perspectiva, pero lo cual no quiere decir que la experiencia, cuando se habla de experiencia siempre parece que se habla en positivo, ¿no? Dice, no, esta persona tiene mucha experiencia y tal. Mm. La experiencia no te da la sabiduría, la experiencia no tiene ningún mérito, con la experiencia es simplemente dejar pasar el tiempo, ¿no? Y cuando alguien deja pasar el tiempo tiene mucha experiencia en algo, ¿no? Entonces, no, hay que saber aprovechar las experiencias que te da la vida y los sitios por donde pasas y todas esas serie de situaciones que vives, intentar aprovecharlas en sentido positivo, ¿no? Que te hagan crecer a ti como persona y como profesional también, ¿no? En ese sentido, pues sí que es verdad que tengo mucha experiencia y lo intento transmitir, pero tampoco de una forma muy académica, sino de una forma, o por lo menos yo así lo veo, de una forma natural. Es decir, lo que me han ido enseñando todas las situaciones vividas, tanto a nivel docente como a nivel deportivo dentro de los banquillos, intento ir aplicándolas día a día y que esa experiencia me sirva en positivo. No obstante, y ahí te digo, la experiencia eh, se va adquiriendo día a día y nunca se deja de ganar alguna más. Y es como el aprendizaje. O sea, yo actualmente ya con mi edad, con este pelo blanquito y demás, ¿no? Pero nunca dejo de aprender, o por lo menos nunca tengo la intención de dejar de aprender. Y es más, cuanto más hablo con mis jugadoras, ayer, antes de ayer mismo, en conversaciones con ellas, más sigo aprendiendo, porque hay matices que se te escapan y que tú tienes una sola perspectiva. Si a mí me gusta siempre ver las cosas desde determinados ángulos, ¿no? Cuando la gente a veces habla de forma muy vehementemente de algo, ¿no? Yo siempre la pongo en duda. La pongo en duda porque me parece que no hay una sola visión para ver el mismo asunto, el mismo problema, la misma circunstancia, ¿no? Es el experimento este típico de que si yo te presento aquí un papel con un número 6 escrito, pues seguramente para ti sea un 9, para mí sea un 6, y los dos tenemos razón, sin embargo estamos viendo una perspectiva diferente de lo mismo, ¿no? Entonces, esto para mí es una lectura que hay que tener siempre, ¿no? La visión de nosotros como entrenadores y en un banquillo es muy diferente de la que tienen las jugadoras dentro del campo. Y como entrenador, lo que intento globalmente, ¿no? Y tampoco es cuestión de dar un clínica aquí, es ayudar a los jugadores, porque al final ellos son los que toman las decisiones. Yo intento, a través del entrenamiento, a través de la transmisión de mis conocimientos, etcétera, etcétera, que tomen buenas decisiones. O que a la hora de tomar decisiones, si tienen que tomar 100, pues la mayor parte de ellas sean positivas por ellas y por el futuro del club y del conjunto del equipo, ¿no? Pero son ellas las realmente protagonistas. Nosotros los entrenadores, como digo, hay otra terminología que también me gusta de un amigo mío, Genaro, al que puedo hacer referencia, que dice, todos somos entrenadores ayudantes. O sea, eso de entrenador principal, entrenador ayudante, no. La terminología más correcta sería entrenador ayudante, el primer entrenador, porque es el que ayuda directamente a las jugadoras, y entrenador acompañante, el que es el segundo. Dice, porque no es segundo, ni primero, ni no hay jerarquías, ¿no? Sino es el entrenador acompañante del primer entrenador, que es el entrenador ayudante, que es el que ayuda a las jugadoras, ¿no? Quizás sea un poco filosófico y un poco metafísico esto que estoy comentando, ¿no? Pero que cada uno lo tome como buenamente quiera y si le quiere aportar algo positivo, pues ahí va. Seguro que sí. Y hablamos de experiencia, perspectiva. Bueno, lógicamente, pues lo que comentaba a inicio de entrevista, ¿no? Cuando se conoció por parte de los medios tu fichaje por Leganés para el proyecto de Liga Femenina, pues el titular era ¿quién es Evaristo Pérez? ¿No? Lo que decíamos. Y una de las cosas, y evidentemente muchos medios debajo de ese titular ponían una foto tuya con el polo de la selección española, y quería también que nos hablaras, pues bueno, un poco ya con esa perspectiva sobre la experiencia de ser el seleccionador nacional. Vale, mira, es que claro, una trayectoria de más de 40 años en los banquillos y en la docencia y en equipos y en selecciones y demás, pues es muy difícil de resumir, ¿no? Pero yo te diría, mira, primero, lo que me molesta, pero también lo considero algo normal y natural, ¿no? Es que se etiqueten las cosas. Y como tal, que me pongan una etiqueta siempre me ha molestado mucho. Y yo sé que tengo etiqueta de entrenador femenino. Y sin embargo,
estoy dando cifras y globales, ¿no? Pero en 40 años creo que he sido durante 25 años entrenador de categorías masculinas y 15 años aproximadamente entrenador de categorías femeninas. Y sin embargo tengo la etiqueta de entrenador femenino, ¿no? Sí. ¿Por qué? Quizá, y es normal, ¿no? Pues porque quizá mis buenos años en selecciones, sobre todo en selección absoluta y selecciones de formación, pues fueron muy exitosos. Sí que es verdad, y entonces la gente tiende a ponerte este tipo de etiquetas, ¿no? Pero tú decías de la trayectoria, pues yo comienzo en Burgos, compaginando siempre y compatibilizando, de lo cual me siento un privilegiado total por haber podido compaginar mi faceta docente en un centro de secundaria y bachillerato con mi faceta de entrenador. Como te digo, comienzo en Burgos con clubes muy humildes, con cantera, etcétera, etcétera. En aquella primera B de antaño, que era la segunda división del básquet nacional, ¿no? Como ayudante de Alberto Pesquera, el hermano de Mario Pesquera, en aquel Tizona de Burgos mítico, ¿no? Que alcanzó esa primera B por primera vez en su historia. Allí comienzo y doy mis primeros pasos como entrenador. A partir de ahí, pues equipos de segunda división, nacional, ascendemos a Liga EVA, ascendemos a Ligas LED, siempre con Burgos, siempre con Tizona, el equipo que ahora está en Le Plata, que estuvo en Le Foro. Ahí estuve durante, no sé si fueron 9 o 10 años, ir escalando posiciones. Doy un cambio de giro, pues porque también llega un momento en que las ligas LED tampoco son muy compatibles con el ámbito docente, ¿no? Y entonces descanso durante, no sé si fueron un par de años, y entonces se me ofrece la posibilidad de comenzar con el baloncesto femenino, cuando en Burgos había un equipo profesional. Ahora la denominación del club era Club Baloncesto Alfa, pero iba cambiando en función de los patrocinadores de cada año, pero un club que estuvo a muy buen nivel. Y entonces recuerdo que llega a Burgos como en primer entrenador de ese equipo Alberto Ortego, el actual entrenador de Estudiantes. Y Alberto Ortego se encuentra un poco solitario, perdón, dentro del equipo, con poca gente de experiencia que le pudiera echar una mano. Entonces, él a través de terceras personas, pues sabe de mí, de que estoy en Burgos y de que actualmente no estoy haciendo gran cosa en cuanto al baloncesto, aunque sí que estaba colaborando en algunos proyectos. Y entonces él se acerca a mí y me ofrece el ser su ayudante en el equipo de Liga Femenina de Burgos, que entonces dirigió aquel año. Y le digo, bueno, pues bien, me apeteció una experiencia nueva y casi la primera que había tenido con el baloncesto femenino, y te estoy hablando temporada 2005-2006, ¿vale? Y con él, de la mano, como primer entrenador y yo ayudándole y acompañándole, pues realizamos una gran campaña. Estuvimos en la Copa de Reina en León, creo recordar. Muy bien, todo perfecto aquel año. Y todo hacía prever que íbamos a continuar juntos años sucesivos, ¿no? Pero bueno, pues como suelen pasar en ocasiones, la cuerda entre la directiva y Alberto se rompió, y entonces me ofrecieron a mí el puesto de primer entrenador de aquel equipo femenino en Burgos. Inicialmente no lo acepté, pero en repetidas, reiteradas ocasiones que se me ofrecía, porque yo estaba muy cómodo de ayudante, aportando mi granito de arena y desarrollando bien mi labor, ¿no? Pero finalmente no quedó más remedio, que por ayudar al club, pues me quedé de primer entrenador. Aquel equipo, al final, un equipo diseñado para intentar salvar la categoría, un equipo muy humilde de Burgos, pues quedamos terceras. Detrás de los dos transatlánticos de aquella época, que eran Valencia y Salamanca, pues quedamos terceras, semifinalistas de Copa, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos una campaña extraordinaria, extraordinaria. De allí te podía, porque fíjate, precisamente este fin de semana me he enfrentado a una de las jugadoras de aquella plantilla, y te estoy hablando de la temporada 2006-2007. Ichi Germán, que ahora ha recurrido a ella Valencia Basket. En aquella plantilla estaba también una jovencita, muy jovencita, Ana Cruz, por ejemplo. Te hablo de nombres estaba también otra muy jovencita, Ana Surmendi. Porque claro, ahora la gente ya dice, hombre, es que tenías a Ana Cruz. Sí, pero sí, claro. Yo tenía a Ana Cruz con 18 añitos y a María Surmendi con otros 18 añitos, ¿no? Y Chigermán, por ejemplo, estaba en aquella plantilla, y otros nombres importantes del baloncesto, Marta Zurro, me acuerdo también, ¿no? Bueno, pues hicimos una grandísima campaña, y es cuando la federación se fija en mí, la Federación Española. Y bueno, también, y no lo niego, porque es así muchas veces en la vida, es estar en el momento oportuno en el sitio adecuado. Y yo allí, pues la federación intentaba un cambio de rumbo, porque en el último campeonato
que habían disputado el Campeonato del Mundo en Brasil, quizá las cosas no les fueron como ellos querían y querían dar un cambio a la composición del staff y demás. Entonces se reúne conmigo Ángel Palmi y deja en mis manos la selección absoluta. Era un poco extraño porque yo no tenía mucho recorrido dentro del baloncesto femenino y tampoco tenía recorrido dentro del ámbito FE, cuando lo normal es que antes hayas entrenado alguna categoría de formación, etcétera, etcétera, y vayas subiendo, ¿no? Pero bueno, de buenas a primeras, Ángel me planteó el tema, Ángel y Pepe Sáez, evidentemente, presidente en aquel entonces, ¿no? Y yo cogí el reto. Una de mis frases de cabecera es nunca me arrepentiré de ser valiente, porque te puedes arrepentir de lo que has hecho bien, mal, pero de lo que no has hecho al final, si no eres valiente, pues los trenes pueden dejar de pasar. Entonces, bueno, me embarqué en aquello, un primer campeonato que era un poco una especie de prueba para ver cómo salían todas las cosas, si yo encajaba, si no encajaba, y tanto la federación como yo nos lo tomamos de esa manera, ¿no? El campeonato fue excelente, fue el Campeonato de Europa-Italia, donde íbamos sin muchas expectativas, intentando meternos para clasificarnos para el preolímpico y demás. Y al final acabamos siendo subcampeones de Europa. Nos gana Rusia, la gran Rusia de Stepanova, Kostin y compañía. Nos gana en la final en Italia, en Chieti, en octubre de 2007, ¿no? A partir de ahí ya establezco una relación más sólida, más estable, más firme con Federación Española, ¿no? Ahí estoy otros 2 años más, un diploma olímpico y otro bronce, otra medalla en europeo de Letonia, y, si mal no recuerdo. Y ahí hay otro cambio de ciclo normal que se suelen suceder en estas circunstancias, y la federación, bueno, pues me dice que tengo que dejar la selección absoluta, pero que quiere seguir contando conmigo, lo cual también es muy extraño. Sí. Yo creo que es el primer caso de un seleccionador absoluto que pasa a selecciones de formación. Pero la verdad es que yo nunca he sentido de minusvalorarme por estar en un sitio, en otro, en cantera o en élite, en formación, en rendimiento, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar y sentirme a gusto y sentir que lo que hago tiene, no sé cómo decirlo, tiene un proyecto, o sea, tiene algo que me llame la atención, que despierte mi interés y mi motivación por estar ahí realizando un buen trabajo. En ese sentido, pues fue la oferta que me hizo Ángel Palmi, que era el director técnico en su momento, de quedarme dentro de Federación Española acometiendo distintas tareas, ¿no? Dentro de ellas fue las selecciones U16 y luego U18, también, como te digo, años muy exitosos. Y finalmente acabé dentro de la Escuela Nacional de Entrenadores con el equipo docente de Miguel Martín al frente del curso superior. Ahí estuve también unos añitos. Y bueno, ahí ya sí que compatibilizaba con entrenar en distintas categorías. Estaba en Liga EVA masculina, también en Burgos y en otros equipos femeninos, selecciones de Castilla y León, etcétera, etcétera. Sí. Es que me has hecho una pregunta que Sí, tenía mucho tenía, recorrido, Antonio. y de hecho Era muy difícil resumir. y de hecho nos estamos quedando ya sin tiempo, con lo cual, bueno, yo me gustaría que vinieras en otra ocasión, pero sí que te quería decir, cuando se habla, bueno, de Evaristo Pérez y hablamos de baloncesto femenino, bueno, cada uno desde la perspectiva que lo vea. Yo, por ejemplo, uno de los recuerdos que tengo tuyos es, pues, de ir prácticamente todos los años a ver el torneo de ISCAR, y que el seleccionador cadete masculino era Evaristo Pérez. Entonces, bueno, pues depende, yo creo, también de los momentos, pero como dices, pues yo creo que lo importante, entrenador de baloncesto. No tenemos tiempo para más. Agradecerte que nos hayas acompañado y bueno, como ya sabes dónde estamos, pues te invitaremos, si te parece bien, en futuras ocasiones. Sí, no tengo ningún inconveniente. Es más, se me ha quedado un poco corto porque la pregunta, y Claro. ahí casi la responsabilidad te la doy. Sí. Me has preguntado un poco por mi currículum y claro, son 40 años muy difíciles de resumir, Antonio, ya lo siento, pero vamos, que habrá otras oportunidades, ¿eh? Por eso, No. y yo estoy seguro que también nos vale eso como lazo para que vengas a otra entrevista. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Nos vemos en el próximo programa.